vendí por 60, esto no es así, esto no va del ejercicio. Si yo tengo 2 millones, si yo en vez de 50 vendí por 60, pagué mi reserva de gastos, pagué el 100% de mi crédito con privilegio especial, estos 2.036.000, ¿qué pasa? ¿Qué les parece? Sería un excedente y seguiríamos pagando las deudas. Sería un excedente y va a la masa de activo, masa activa, para seguir pagando las deudas, primero con privilegio, o sea, el resto, los que no tengan privilegio especial, ¿sí? En este caso no hay, así que volvemos para atrás, tenemos solo 50, este pasa a quirografarios por 7.963.000. Profe dijo que si hubiera remanente, eso no se destinaría a pagar especial, sino general o quirografario. General o quirografario. ¿Por qué? Porque los bienes que sobre los... A ver, el producido de ese bien se cobra anticipadamente exclusivamente sobre los créditos que tienen un privilegio especial cuyo privilegio asienta sobre ese bien. Una vez que se agotó ese crédito no existe más, entonces eso va a la masa general. Es decir, tendría que venir... Se hace la distribución, profe, de eso al resto. Prorrata. Claro. A prorrata ya después con el resto, digamos, ¿sí? Sí. Yo lo sumaría una vez antes de pagar a los créditos laborales del 241, cuyo origen es el remuneración. ¿Ok? Perfecto, profe. Bien. Ahora tengo bienes de oficina. Sobre los bienes de oficinas, ¿qué me cobro anticipadamente? ¿Tengo alguna reserva de gastos? Primero los créditos con privilegio especial, profe. Primero, los créditos con privilegio especial que asienten sobre ese bien, que en este caso es el acreedor laboral. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, sobre esos 16 millones, primero me cobro los 10.553.000 que tienen privilegio especial. Y luego, en realidad, acá quedaría, antes de hacer eso, tendríamos que hacer un subtotal. Otra vez. Cambié la compu y me mareo solo. Entonces, en este caso, yo tengo mi bien con privilegio especial por 16 millones. Le pagué a mi crédito con privilegio especial por 10 y me quedó un remanente. Entonces, como existe remanente, le pago a los honorarios del síndico o cualquier otro gasto de conservación y justicia que haya ayudado a la totalidad de la masa de acreedores. En este caso, como mi crédito, los honorarios del síndico son 2.640.000 y yo tengo un remanente a favor de 5.446.000, le pago al síndico, ¿sí? ¿Me siguieron ahí? Sí, profe. Bien. Yo voy. Ustedes me frenan si no se entiende. Igual lo repasamos cualquier cosa. Entonces. Profe, le consulto. Sí. ¿Y si no hubiese remanente en el último caso de los 16 millones, no se le pagaría al síndico? ¿Acá? No, no se le pagaría al síndico. Que ese es un gran problema. Se supone que los honorarios del síndico podrían llegar a cobrarse como reserva de gastos y no, vale decir, reserva de gastos acá arriba, digamos, similar a este, y no como gastos de conservación y justicia, en la medida que el accionar del síndico se pueda separar y haya hecho algo en beneficio de la venta de un bien en particular o el producido de un bien en particular. Es muy difícil porque en realidad el trabajo del síndico es beneficiar a la totalidad de los acreedores. Pero la realidad es que si con los bienes que se vendieron se asientan el total de los privilegios especiales y no hay remanente, el síndico en principio no cobra. Que es el problema, el gran problema que tiene la justicia con el resto de los profesionales que no son abogados es que están muy mal pagos. Ahora, y es el por qué también que existe esta carga
que se les impone a la sindicatura, que se les impone a los peritos, que una vez que se inscribieron, están obligados, es una carga pública, están obligados a, una vez que salieron sorteados, a aceptar el cargo y demás, a no ser que haya algún tipo de causal. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué haría yo, síndico? Acepto el cargo exclusivamente de aquellas concursos y quiebras de empresas grandes que yo sé que me voy a cobrar y que el importe honorario sería grande, ¿no? La verdad que si ustedes me preguntan a mí, tendrían que ir primero porque hasta esta altura, imagínense la cantidad de trabajo que hay de la sindicatura. Pero bueno, la realidad es que la ley no los pone, están graduados como están graduados, que es el artículo 240. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Bien. Entonces yo tengo un remanente activo una vez pagado todos esos créditos de 2.806.000. ¿Qué pasa ahora con esos 2.806.000? ¿Vas a hacer quirografario? O sea, para pagar a los quirografarios. Me faltó, ¿eh? Yo hasta ahora les pagué al nuevo Banco del Chaco, el acreedor laboral con doble privilegio, le pagué la reserva de gastos y le pagué los honorarios del síndico. Entonces, Tenemos que pagar a la municipalidad ajá, de los 103.000 que tiene un privilegio especial. ok, pero corresponde pagarle a la municipalidad un crédito con privilegio especial. ¿Sobre qué bien asentaba ese privilegio? Impuesto automotor, Impuesto automotor. Entonces, ¿sobre qué bien asentaba? un auto. Sobre un auto. ¿Vendimos un auto? No. No. Y entonces, ¿cuál sería la graduación real a los efectos de nuestra distribución? ¿Cómo se lo cobra esta municipalidad? Quirografario. Quirografario. Tiene un crédito por privilegio especial, sí es verdad, pero en la medida que lo que se venda es el rodado sobre el cual se cobró ese impuesto patente automotor. Ahora, si no se vendió ese rodado, y entonces no hay un producido del bien sobre el cual asienta su privilegio, y entonces su graduación es quirografario. Mejor dicho, no es que su graduación sigue siendo especial, pero como no hay ningún producido de ese bien, entonces no queda otra que irse a cobrar con el resto de los mortales como quirografario. ¿Ok? Entonces yo les pongo acá quiro como para no olvidarnos. ¿Y quién más falta cobrar? Lo general. Los generales, que son el acreedor laboral, ¿sí? Por los créditos. ¿Se acuerdan que era, no recuerdo ahora en este momento, pero me parece que eran vacaciones y SAC, ¿puede ser? Que tenían crédito con privilegio general. Y después la DJ de IVA, que también tenía una graduación con privilegio general, exclusivamente lo relacionado al capital, ¿sí? Ahora, si yo hubiese tenido acá el producido de otro bien, vamos a suponer, no sé, déjenme pensar, en el medio vendí un campo, estamos hablando de las vacas, un campo que habían comprado para inversión esta empresa y que finalmente no hicieron nada y se vendió ese terreno. Pero ese terreno no tiene ningún tipo de hipoteca, no tiene nada. ¿A dónde lo sumo acá? Del producido de ese terreno. Lo sumo acá, lo sumo acá. ¿En qué momento lo distribuyo? Y no diría quirografario la masa como no la adjudica a ninguno de los acreedores, o sea, considerando los que tenemos acá presentes, como que sería un ingreso para pagar a todo el resto, que digamos. Y podría ser general primero si quedaría alguno y después a lo quirografario. Bien, Marcelo. Acuérdense, ok, los créditos con privilegio especial ya se lo cobraron en la medida de que se pudo haber cobrado, digamos. Pero el resto de los bienes se entiende que tendrían que beneficiar
a la totalidad de los acreedores. Y la totalidad de los acreedores es los créditos con privilegio general y quirografarios. ¿Por qué? Porque los créditos con privilegio general se cobran anticipadamente de ese 50% en relación a los quirografarios de la masa activa general. Los créditos con privilegio especial se cobran de la parte que le corresponde del bien que se vendió sobre el cual asientan el privilegio. Eso es el privilegio especial. En cambio, los créditos con privilegio general se cobran anticipadamente en relación a los quirografarios, pero de la masa general. Entonces yo, por ejemplo, en este caso, si yo tuviera un bien que no tiene ningún privilegio especial, yo lo tendría que sumar en realidad acá, antes de los honorarios del síndico, porque el honorario del síndico también se cobra sobre la totalidad del producido. ¿Se entiende? Sí, profe, re bien. Entonces, vamos a suponer que no es el caso. Voy a copiar y pegar para no hacer macana con la... Vamos a suponer acá. Yo tengo que se pagó este crédito con privilegio especial. Y después a veces se vendió el terreno. Que tengo todo en blanco. El terreno. Profe, disculpe, siempre en prorrata, ¿no? 50% y 50%. Siempre a prorrata. Sí. Si se vendió el terreno por 10 millones, puse ahí, por 10 millones de pesos, yo acá le agrego el terreno, los 5.446.000 y le agrego el terreno. Y una vez agregado ese terreno, le pago a los honorarios del síndico y cualquier otro del artículo 240, y entonces en ese caso ya me queda un numerito un poco más interesante. ¿Sí? Me queda los 5.446, perdón, me quedan los 15.446, cuyo origen es el remanente del privilegio especial, más los 10 millones de terreno. Y entonces le pagué al síndico y me quedó 12 millones para pagarle a los generales y para pagarle a los quirografarios. ¿Sí? No es el caso. Acá todos los bienes que se vendieron tienen un asiento con privilegio especial. Entonces primero le pago a los acreedores con privilegio especial. Pero si hubiera un bien que no tiene que se vendió y no hay ningún crédito que tenga un privilegio que asiente sobre ese bien, entonces este es el momento oportuno para agregar el producido de ese bien. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió bien. Bien. No es el caso. Volvemos a nuestro ejercicio como estaba. ¿Sí? Entonces yo le pagué a mi crédito con privilegio especial y después le pagué al síndico por 240 y me quedó un remanente de 2.806.000. ¿Qué hacíamos? ¿Se acuerdan que yo les dije, ok, una vez que se pagan los del 240, primero hay que pagarle a alguien más? ¿A quién eran? Que decíamos, se paga el 100% del crédito en el caso que hubiera. Que la ley daba un beneficio más incluso. Los que estipula el 246. El 247, profe, puede ser el de los de origen laboral en lo que tenga que ver con remuneraciones, salarios y había algo más, creo. Salario y remuneraciones. Son créditos con privilegio general cuyo origen sean salarios o remuneraciones. ¿Sí? Entonces, si en este caso, después de los 2.806.000, si hubiera algún crédito que tiene ese origen en remuneraciones, le tendría que pagar el 100%. ¿Sí? No es el caso porque yo el total de remuneraciones ya lo pagué como privilegio especial y ya están cancelados. ¿Sí? Porque el origen de mi crédito por remuneraciones tenían doble privilegio y yo ya los pagué anticipadamente. Entonces este no es el caso porque yo ya está pagado 100%. Pero en el caso que hubiera algún tipo de crédito de origen laboral que tenga un privilegio general cuyo origen es capital por remuneraciones, lo pago al 100% en este momento. ¿Sí? ¿Puede repetir de vuelta, profe? Bien, sí. En este caso, una vez que yo pagué los privilegios los créditos
con privilegio especial, la reserva de gastos y el artículo 240, ¿yo qué hago? Le tendría que pagar el 100% a los créditos con privilegio general que tienen su origen en el capital debido por remuneraciones. En este caso, el capital debido por remuneraciones nosotros lo tenemos acá como privilegio especial y general, doble privilegio, porque se acuerdan que eran las 6 remuneraciones más la indemnización del 245 y no me acuerdo qué otra más que la habíamos graduado de esa forma, ¿sí? El que estaba como general solito era saque y vacaciones, es decir, yo no tengo ningún crédito con privilegio general cuyo origen sea el capital de remuneraciones, porque yo ya le pagué acá arriba. Esto es 10.553.000, incluyen eso. ¿Se acuerdan o no? ¿Quieren que veamos? No, está bien. Bien. Entonces, como yo ya pagué acá, a mí ya no me queda ningún crédito con privilegio general por remuneraciones, entonces ya no le pago acá, pero si los hubiera, tendría que pagarle anticipadamente a eso, ¿sí? Al 100% de eso. Y una vez hecho eso, ahí sí, agarro el remanente y divido en 2, ¿se acuerdan? Que dividíamos en 2, con el 50% le pagábamos los créditos con privilegio general y con el 50% le pagábamos a los quirografarios. Eso dice el artículo 247. ¿Se acuerdan que lo vimos? Sí. Bien. Entonces, ¿qué hago yo acá? Tomo los 2.806.000 y lo divido por 2. ¿Sí? El 50% lo divido por 2. ¿Y a quién le pago? Le pago a los créditos con privilegio general, que tengo al acreedor laboral y tengo a la FIP por DJ de IVA. ¿Sí? Entonces, ahora, la suma de esos créditos me da 875.000 pesos. Entonces, ¿qué hago? ¿Prorrateo? No. No, le pago el 100% porque me alcanza. El 50% que me dice el 247 me da 1.400.000 y yo tengo 875 de deuda. Entonces yo ya le pago el 100% a estos créditos con privilegio general. Fíjense el beneficio, estos se cobraron ya el 100%. Tenía una deuda total de 325 y me queda una deuda insatisfecha de 0 pesos porque le pagué al 100% a cada uno. ¿Sí? Y entonces ahora, ¿cuánto tengo yo para distribuir entre los giros? ¿Qué les parece? La mitad del 1.000.000, o sea, la mitad del ese 1.403.000 más lo que sobró. Más, No. en realidad, más lo que quedó de remanente una vez pagados los créditos con privilegio general, porque en este caso hubo, digamos. Entonces yo tenía 50% para pagarle a los créditos con privilegio general, que ascendía a 1.400.000. Le pagué el 100% de mis créditos con privilegio general porque el importe era menor, eran 875. Le pagué al 100% y me quedó de todas formas plata en efectivo por 528.000 pesos. No me la guardo esa plata, sino que continúo distribuyendo hasta el total que tenga. ¿Y qué distribuyo ahora? ¿Cuál me quedó? Me quedó el 1.403.000, 419,81, más los 528 para distribuir por los quirografarios. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Y entonces acá, ¿cuáles son mis quiros? Mis quiros son los originalmente quirografarios, que era el acreedor laboral por esa séptima remuneración, era el acreedor comercial, que siempre fue quirografario, ¿sí? Era también la Municipalidad de Resistencia por los Intereses, que siempre fue quirografario. Era también SECHEP, porque siempre fue quirografario. Era AFIP por los intereses, porque acuérdense que el privilegio se extendía exclusivamente al capital y no a los intereses, entonces por el importe que siempre fue quirografario. Y también la Municipalidad de Resistencia, que en realidad... Que ya hice tu jugada que te faltaba. Ah, bueno. Y volví a jugar yo.
Hay alguien que no ha prendido su... Bien. Y la Municipalidad de Resistencia, que si bien tenía un privilegio especial, la realidad es que no se vendió ese bien sobre el cual asentaba ese privilegio, entonces pasó a ser quirografario. ¿Y quién más me está faltando acá? ¿Qué les parece? ¿Me está faltando algún acreedor o no? ¿Puede ser los 7 millones eso que pasó a ser quirografario? ¿O no? Muy bien. Los 7 millones del Banco del Chaco, que nosotros solamente tuvimos para distribuir 49 millones, pero él tenía un crédito de 57. Y ese remanente que no pudo cobrarse sobre el bien sobre el cual asentaba su privilegio, pasa a ser quirografario. Entonces yo necesito distribuirlo. ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, lo que yo hago ahora es identificar la deuda total de, mejor dicho, la deuda total o el remanente. Fíjense que en este caso el nuevo Banco del Chaco tiene un remanente de 7 millones. Y yo digo, ok, tengo 1.931.000 para pagar, 13.226.000. ¿Sí? Entonces acá, ¿cómo hago el prorrateo? Y en este caso era que teníamos que tener en cuenta que no supere los 4 salarios, ¿o no? No, no, Marcela, eso es exclusivamente en el pronto pago. Acá no hay sí, tope de sí, distribución. sí. Acá se distribuye a prorrata. Entonces, como se distribuye a prorrata, yo veo la incidencia que tiene cada uno de esos créditos en el total. Claro, ¿Sí? Entonces, en este caso, la Municipalidad de Resistencia, que tiene una deuda de 108, sobre el total me da el 82%. El acreedor laboral quirografario me da 499 y así. ¿Y eso a qué le aplico? Ese porcentaje, ¿a qué le aplico? Al total. ¿Qué total? Al 50% más lo que te quedó el sobrante, digamos, el remanente. El remanente, al 1.931.000, ¿sí? Entonces, al 1.931.000 le voy aplicando, que es mi saldo que tengo, le voy aplicando ese porcentaje. Y así determino cuánto le pago a cada uno. La suma de eso me tiene que dar el 1.931.000, que es el 100%. Entonces yo digo, yo tenía una deuda inicial, por ejemplo, en la municipalidad por 108, le pagué a prorrata un 82, el 0,82%, que implica 15.000 pesos y por lo tanto tengo una deuda insatisfecha de 92. ¿Sí? 108 menos 15 que le pagué, 92. Y eso hago con cada uno de los créditos. ¿Sí? Y entonces, una vez pagado la totalidad de los créditos, yo tengo una deuda insatisfecha de 11.294.000. ¿Y cómo controlaba yo que esto estaba bien? Era el mismo importe, ¿se acuerdan? Que habíamos sacado inicialmente. La diferencia al principio que sacamos. Bien, sí. Para corroborar que eso esté bien, la deuda insatisfecha, una vez hecho cada una de las distribuciones como corresponde, tendría que darme exactamente el mismo valor que hacer activo menos pasivo, básicamente. Como para saber que no distribuye de más o de menos, digamos. ¿Sí? Un montón de información. ¿Alguna pregunta? ¿Hay algo que no haya quedado claro? No, profe, se entendió todo. ¿Seguro? Profe, le consulto. Sí. Y en el caso de que no se haya podido pagar a los acreedores generales el 100%, ese se saca la proporción de cada una de las deudas, digamos, y se lo agrega abajo, digamos, en los quirografarios. Perfecto, sí. En el caso que hubiera está bien lo que dice Maximiliano. En el caso que hubiera un remanente, vamos a suponer que acá, a ver, vuelvo a hacer otro como para no... En el caso vamos a suponer que la FIP, en vez de ser por 300, con crédito, con privilegio general, en vez de ser por 325.000 pesos, vamos a suponer que es por 1.500.000,
¿Qué pasa ahí? A mí ahí ya no me alcanza, ¿sí? Ahí tengo un total de créditos a pagar con privilegio general por 2.049.000, pero tengo solamente 1.403.000 para distribuir. Entonces, ¿qué hago ahí? ¿Qué les parece? Y para mí irían por proporciones en el calquilografario. De los Primero, que les quedó. pero ¿qué importa? ¿A cuánto le pago a cada uno? Prorrateo en base al total de privilegio general. Prorrateo en base al total de privilegio general. Entonces, ¿qué hago acá? Primero digo yo, tengo una deuda total, aplico similar a lo que hicimos acá. Tengo una deuda total de 2.049.000, ¿sí? A AFIP le corresponde un 73% y al acreedor laboral le corresponde un 26%. Eso debería darme un 100, ¿ok? Entonces, yo, el 1.403.000 que tenía para distribuir, ¿qué hago? Le pago un 73% a la AFIP y le pago un 26% al acreedor laboral, ¿sí? Entonces ahora, ¿me da algún sobrante? No, no tengo ningún sobrante. Tengo 0 pesos de sobrante, no pasa nada de activo a quirografario. Pero sí pasa una deuda insatisfecha. ¿Por qué? Porque yo a la FIP tenía una deuda de 1.500.000 y solo le pagué 1.027.000. Y porque yo al acreedor laboral tenía una deuda de 549 y solo le pagué 376. Entonces tengo una deuda insatisfecha de 646. Y en ese caso tengo que agregarle acá abajo, y me va a variar obviamente que los porcentajes y el prorrateo, por el saldo insoluto de cada uno de ellos. Tengo que agregar la FIP y tengo que agregar el privilegio general. ¿Sí? Y entonces los acreedores se van a ir cobrando obviamente menos porque hay mayor crédito, mayor pasivo para pagar con la misma cantidad de activos. Sí, fíjense que ahí, en ese caso, como yo le aumenté el crédito de la FIP, tengo una deuda satisfecha de 12 millones, cuando originalmente con el AFIP, con AFIP por 400.000 pesos o 325.000 pesos, tenía una deuda insatisfecha de 11. ¿Se entiende? ¿No? Sí, profe. ¿Se entendió, profe? Sí. ¿Se entendió? Después tienen que ir ustedes a hacerlo, digamos. Ahí está el problema, profe. Ahí está el problema. Profe, No, sí. Había dicho, o sea, fue algo que había aclarado. Si no había un privilegio especial, pero no hay de dónde se cobren esos acreedores. Pasaba a ser quirografario, ¿cierto? No pasa a ser general. Pasa a ser quirografario, excepto que sea un crédito de origen laboral que tiene doble privilegio. En ese caso, vamos a suponer un crédito de origen laboral por indemnización del artículo 245 que tiene doble privilegio, porque está en el 241 y está en el 246. Pero no se vendió ninguna mercadería, ninguna materia prima, ni una maquinaria, ni nada, ¿ok? Entonces, como no se vendió eso, no tiene un privilegio especial porque no tiene un bien sobre el cual se asiente ese privilegio, no se vende ni nada. Pero a su vez, ahí se hace efectivo el privilegio general del 246. ¿Sí? Pero, o sea, solamente la proporción que es el general, la que era la proporción del especial pasa a ser quirografario. Y lo que pasa es que fíjate que todos los que están en el 241 también están en el 246. Sí. Por eso es que se dice que tiene doble privilegio, no es que hay una proporción. Lo que hace la ley es decirle, ok, en principio cobrate anticipadamente de las 3M. Si no hay 3M, igual cobrate anticipadamente como privilegio general. Eso es exclusivamente los créditos de origen laboral.
saquemos los créditos de origen laboral que tienen como un tratamiento distinto, el resto de los casos, cualquiera sea que tenga privilegio especial, si no hay bien sobre el cual, o no se vendió ese bien sobre el cual asienta su privilegio, se cobra como quirografario. Eso es para la generalidad de los casos. Ahora, en el caso de los créditos de origen laboral, hay demasiados peros en el medio. En principio, si tiene un privilegio, si es un crédito de origen laboral por remuneraciones, tiene todos los peros habido y por haber. En principio, se va a cobrar anticipadamente de las 3M. Después, si no hay alguna de las 3M, se va a cobrar el 100% de su crédito en la medida que sea origen de remuneraciones antes que el resto de los créditos con privilegio especial y de los quirografarios. El 100% antes de hacer esa distribución de 50 y 50. ¿Sí? Si es por remuneraciones. Y si no es por remuneraciones, es decir, si es por indemnizaciones, que están, en realidad, viste que después del 246 dice todo otro crédito de origen laboral lo saqué. Cualquier otro crédito de origen laboral que no sea remuneraciones se cobra igual anticipadamente en ese 50%, o sea, va arriba en el 50% y después, si existe un remanente, va abajo con los quirografarios. Bien, sí, profe. ¿Me entendés? Sí. Está bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo sé que es un montón, pero en realidad una vez que empiezan a jugar con las opciones y qué sé yo, una vez que lo hagan ustedes, van a entender tal vez incluso un poco mejor, digamos, que yo presentando acá el ejercicio. El objetivo es que ustedes en su TIF hagan esta distribución, como yo les digo, con los datos que le da el ejercicio, que es básicamente la reserva de gastos y lo que son horarios y demás, y después de aquello que han aconsejado verificar como síndico. Y que hagan esta distribución, tienen que presentar, por lo menos los míos, yo creo que los de Jorge también, pero preséntenme el Excel, porque es más fácil después corregir con los Excel presentados, porque entonces yo ya puedo ver cómo están sus sumas, digamos. Y aparte que para ustedes también va a ser más fácil, porque al final les tiene que dar el remanente, digamos, si está por lo menos distribuido al 100%. Bien, ¿alguna pregunta de esto o de cualquier otra cosa que tengan? Profe, se entendió. Nosotros le queríamos pedir si podía subir el orden de prelación de los créditos que usted había expuesto ahí en su PDF. Dale, sí, ya lo subo. Buenísimo. A ver si los puedo pasar por acá, ya se los paso. Pero igual es de Marisa, no va a tener problemas, así que sí, seguro. Sí, lo subo ahora al aula virtual, se los cuelgo ahí. Gracias, profe. ¿¿Algo más, chicos? Profe, respecto al parcial, ¿cómo va a ser? ¿Habrá que calcular o va a ser múltiple choice como el pasado, la modalidad, digamos? Miren, yo les cuento cómo fue los otros 2 años anteriores que tuvimos PPS. Desconozco si esta vez vamos a hacer igual o no. En principio, si es escrito, es verdadero o falso, similar a lo anterior, nunca es con cálculos. Porque el objetivo no es que sumen y resten ni que sea demasiado engorroso, sino que ustedes entiendan conceptualmente. O, como mucho será este cálculo que yo les decía, las 48 horas por 2/3, pero no más que eso, digamos. Sin embargo, en los 2 PPS que nosotros tuvimos, en esta instancia lo que hicimos fue, se tomaba oral, un tribunal, y tomábamos el informe individual. ¿Qué hacíamos? Le dábamos a cada uno de los estudiantes algún planteo de algún informe individual, por ejemplo, eso que estaba ahí, por ejemplo, no sé, AFIP por declaración jurada de IVA por 5 millones más intereses por tanto. Entonces, la defensa oral y nos decían en general por cuánto aconsejarían, por qué privilegio y cuáles serían las tareas del síndico relacionadas a aseverar la procedencia de ese crédito. No sé, por ejemplo, en el caso de la declaración jurada, bueno, en principio las declaraciones juradas, al ser autodeterminativas, se suponen ciertas, digamos, porque el mismo deudor
o el mismo concursado reconoció esa deuda, entonces la tarea del síndico se limitaría a corroborar que la declaración jurada esté efectivamente presentada por ese importe y que no hayan pagos posteriores, podría corroborar en el que esté registrada en el libro IVA, digamos, como deuda al 30 o a la fecha de corte, y bueno, y entonces yo aconsejaría la procedencia de ese crédito por tal importe, por monto de capital con privilegio general y los intereses como quirógrafo. ¿Entendés? Eso fue lo que hicimos en los 2 años anteriores de la PPS. La verdad que Marisa este año todavía no nos dijo, eran menos chicos, este año todavía no nos dijo cómo vamos a hacer, pero bueno, esa es la experiencia hasta ahora, digamos. Así que estudien mucho privilegio, mucho informe individual por las dudas. Yo supongo que ya la semana que viene les va a adelantar, no sé cuándo tenemos el parcial. El 29, profe. El 29. Bueno, en la semana que viene, 29. Esa fue, la vez anterior hicimos así, las veces anteriores hicimos así, pero la defensa oral no escrita, digamos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, otra consulta. Vio que el martes que viene se entrega la segunda parte, digamos, del TIF. Sí. Esa segunda parte, ¿ustedes suelen, digamos, pedir también lo anterior corregido y decir se entrega todo o solamente la segunda? No. Exclusivamente la segunda parte. Ah, bien, bien. Y entonces corregimos esa segunda parte y después sí, con la entrega del TIF final, tienen que unir todo, recepcionando las correcciones que les hizo su tutor, digamos. Excelente, ¿sí? Excelente, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Miren que es, hable ahora o calle para siempre. Porque capaz ya nos vemos en el parcial. Yo quería preguntar, en caso de que, yo sé que usted no es nuestra tutora, pero si es posible que nos pase su correo y le podamos consultar algo específico de nuestro grupo, porque el profesor nos explicó, pero no sé si no entendimos o somos muy lentos, pero no le entendimos, profe. No hay problema, en el aula virtual me pueden escribir ahí como mensajería privada o por correo del aula virtual, yo les respondo por ahí. Ah, perfecto, profe, muchas gracias. Y o si no, bueno, les doy si quieren mi correo escribo acá mi correo de la FACU si quieren. Y cualquier cosa. Siempre se me hace más fácil por aula virtual porque a mí me llega el celular, el otro no lo tengo linkeado con el celular, pero les dejo acá igual. Bueno, profe, gracias. brenda.marin@comunidad.une.edu.ar. A ver, ese es el de la Facu, pero de todas formas, por eso les digo, más rápido va a ser siempre el aula virtual porque ahí es donde estoy un poco más atenta. Pero bueno, cualquier cosa, mis alumnos o el resto de los alumnos me escriben y lo vemos. Ustedes el martes tienen que hacer entrega. Hoy es cosa. Sí, profe. Bien. Gracias, profe. No, por favor. Y bueno, me avisan los chicos si quieren, si ven que están muy flojos, hacemos algún tipo de refuerzo antes del martes. Si necesitan algún tipo de consulta, hacemos algún meet con algún grupo si necesitan. Podemos coordinar jueves o viernes. Perfecto. Gracias, profe. Dale, profe, gracias. Pero a trabajar. Chau, chicos. Adiós. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Sí, profe. Chao, profe.